Buenos días. Estamos hoy en Petit Comité, pero oye, bien, ¿no? ¿Sí? Yo me alegro mucho de veros a todos. Feliz año, ¿eh? A los que no he podido saludar. Bueno, vamos a ver que el texto que vamos a leer y a estudiar hoy tiene bastante que ver con la presidencia que ha hecho Gloria también. Espero que tuvierais una buena cena anoche, que lo pasarais bien. Nosotros aquí lo pasamos muy bien, cenamos muy bien y hoy vamos a comer muy bien también lo que nos sobró de la cena. O sea que supongo que esto pasa en muchos hogares. Además, yo no sé si vosotros os arreglasteis mucho, pero es como tradición, ¿no? Ponerse guapos el día de Nochevieja. Ya me han dicho alguno que no, que ellos nos arreglan demasiado. Yo recuerdo sobre todo de adolescente que para mí era impensable no comprarme una cosa nueva para llevar en fin de año. O sea, sí o sí tenía que entrar al año nuevo con una ropa nueva, porque es que no tenía sentido. Año nuevo, ropa vieja. No, tenía que ser algo bueno, bonito. Y también el año nuevo es un día ideal, como ha dicho nuestra hermana Gloria, para proponernos propósitos, ¿verdad? De año nuevo. El año pasado, ayer, estuvimos aquí hablando también sobre algunos propósitos clásicos, ¿no? Pues el fumador siempre dice el fin de año, el año que viene no voy a fumar más, ¿sí? Y a las 12:10 se está fumando un cigarrillo. Bueno, también algunos propósitos clásicos, hacer dieta. Este año me voy a cuidar. Apuntarme al gimnasio. Ir al gimnasio, otro propósito, porque apuntarse es fácil. Lo de ir ya, bueno, si eso para el año que viene, ¿no? Y os digo que Pablo también nos habla en la palabra de propósitos y de vestimentas. Y nos va a enseñar cómo podemos cumplir estos propósitos que nos vamos a hacer este nuevo año. No hablo del de ir al gimnasio. Aquí ya es vuestra propia voluntad la que tenéis que poner en práctica. Pero sí que nos habla sobre cómo puedes cumplir tu propósito y sobre cómo podemos cumplir nuestro propósito como iglesia. Vamos a hacerlo es leyendo y meditando sobre un pasaje que ya vimos anteriormente con Starling en octubre, pero que es bueno recordarlo, y que se encuentra en Colosenses 3, versículos del 12 al 17. Colosenses 3, versículos del 12 al 17. Además, Pablo también nos habla de vestimenta, una vestimenta muy especial que veremos, una vestimenta que no podemos encontrar en ninguna tienda, ni siquiera en Amazon, que parece que lo tiene todo, nada, o sea, es una vestimenta que solamente Dios nos puede dar. Así que vamos a leer el texto, pero antes de pasar a los versículos del 12 al 17, voy a leer primero los versículos 1 y 2 del mismo capítulo, porque creo que estos dan la clave sobre lo que más tarde Pablo nos va a desarrollar. Y dice así los versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y pasamos a los versículos del 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Para lograr nuestro propósito, nos dice Pablo en los versículos 1 y 2 que lo primero que debemos hacer es tener claro qué es lo más importante. Lo hemos leído. ¿Qué es lo primero
que debe ir en nuestra vida, por delante de todo? ¿Es nuestra familia? No. ¿Son nuestros gustos personales? No. ¿Es la economía? No. Debe ser Dios. Dios debe ser lo primero. Todas estas cosas, la familia, los amigos, incluso la iglesia, son cosas a las que nos importan, que debemos cuidarlas, pero la lista de todo debe encabezarla Dios. Debe ser el primero, antes que la iglesia. Cuidado, porque si no caeríamos en una religiosidad que no es lo que Dios quiere. Dios quiere tener una relación personal con nosotros y por lo tanto lo primero debe ser Dios. Dios a veces nos lleva por caminos que no entendemos, como también ha dicho Gloria, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos que queremos que haga su voluntad en nuestra vida, si ponemos a Él como lo primero, vamos a pedirle eso. Y eso nos puede llevar a que nos alejemos de esas cosas que también son importantes de nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos, quizá el lugar donde estamos. Pero también, lo más probable y seguramente a lo que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios es a alejarnos de quiénes somos nosotros mismos, o más bien dicho, de quiénes éramos. Porque tenemos que hacer un ejercicio de transformación que si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos. Y te voy a decir una cosa, si Dios no ha transformado tu vida, seguramente es que algo estás haciendo mal. Si Dios no ha transformado tu corazón, seguramente es que algo estás haciendo mal. Si no te sientes mal cuando insultas a alguien, si no te sientes mal cuando ves que tu orgullo sale fuerte y hiere a otros, si no hay arrepentimiento, quizá la forma en la que te estás acercando a Dios no es la correcta. Nuestras palabras deben ser las mismas que, como nos comentaron la semana pasada, las que fueron las de María, que encontramos en Lucas 1. ¿Las recordáis? Las que nos dijo nuestro hermano David. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esas deben ser nuestras palabras. Nuestra vida debe estar enfocada, por lo tanto, hacia arriba, no hacia quiénes somos nosotros, qué es lo que nos gustaría a nosotros, cómo queremos que sea nuestra vida, sino confiar y poner nuestra vida en las manos del Señor. Tiene que estar enfocada hacia lo que Dios quiere y no hacia lo que nosotros queremos. Tenemos que aprender a ver esa diferencia. Y te invito ahora a hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo ha sido el año 2022. ¿A qué has dedicado tu atención? ¿A las cosas terrenales o a las espirituales? ¿Es imposible dedicar más tiempo quizá a dormir? Dedicar menos tiempo a dormir que a comer, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero ¿podemos estar trabajando y orando a la vez? ¿Sí? ¿Podemos trabajar de una manera que lo hagamos sirviendo al Señor? Que es como Dios nos pide que tenemos que hacerlo. ¿De qué nos hemos estado preocupando más? ¿De cómo iba nuestra economía o de cómo estaba nuestra vida espiritual? ¿De cómo estábamos nosotros con Dios o de las peleas que hemos tenido quizá con algún amigo, con algún hermano, con algún familiar? O con el vecino si pone la música alta por la noche. Tenemos que ver cuál es nuestra prioridad. Si son nuestros problemas o si es Dios. Jesús mismo dijo que debemos tener claras nuestras prioridades y poner empeño en las cosas eternas, en cumplir su voluntad que es perfecta y buena para nosotros, aunque a veces no nos lo creamos. De hecho, lo vemos en Mateo 6, en el Sermón del Monte, versículo 33, dice: mas buscad primeramente, ¿el qué? ¿Nuestro reino, nuestro bienestar? No, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente las cosas del cielo, no las cosas de aquí. Eso no significa que no haga falta que pagues el recibo de la luz, o que no atiendas a tus necesidades, o que no estudies para el examen que tienes la semana que viene. Si Tamara no has hecho los deberes que te han puesto las tareas del instituto, pues tienes que hacerlas, ¿vale? No estamos diciendo eso. Se tienen que hacer. Pero que eso no sea lo más importante de tu vida, ni lo que marque tu día a día, sino lo que sea tu relación con Dios.
Y puedes pensar, bueno, yo tengo muchos problemas y parece que lo que se me añaden son más problemas todavía. No salgo de una y entro en otra. Vamos a hacer otro ejercicio de reflexión. Y aquí os voy a pedir que todos vosotros penséis en cómo ha sido este año pasado, ¿vale? Y tenéis que pensar en las preocupaciones que habéis tenido, en cuáles han sido vuestros problemas, y os voy a pedir que hagáis una lista en vuestra mente. Cuando terminéis de hacer la lista de las preocupaciones que habéis tenido este año, levantad la mano. Adelante, tenéis que hacerlo ahora. Bueno, por aquí ya tenemos 2 manos levantadas, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Vale, ya hay varias manos levantadas, más de la mitad de la iglesia. Vale. Ahora quiero que penséis en las bendiciones que habéis tenido este año 2022. No puedes haber terminado tan pronto, María Ángeles. Claro, todo. Si nosotros nos pusiéramos a hacer una lista sobre cada una de las bendiciones que hemos tenido, nos pediríamos aquí hasta el año que viene. Porque realmente, aunque las cosas malas a veces pesen más o parece que sean más notables, no son la mayoría. El simple hecho de que estemos aquí en esta mañana, el simple hecho de que estemos respirando, el simple hecho de decir que Jesucristo es nuestro Salvador, madre mía, ahí es que es todo. O sea, se va fuera todos los problemas, todas las problemáticas, todas las preocupaciones que podemos tener, no son nada en comparación a las bendiciones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, podemos decir sí y amén a que si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No necesitamos nada más. Podemos decir ciertamente que son innumerables. Con todas las listas de preocupaciones que has tenido el año pasado, te invito a que en tu casa cojas un boli y un papel, escribas las que tienes para este nuevo año y que las pongas a los pies de Cristo. Que las pongas en oración. Porque si algo nos dice nuestro Dios es que Él nos escucha. Y que si nosotros tenemos preocupaciones, no tenemos que llevar la carga solos. No es necesario. Es como si vas cargado con una bolsa muy pesada y alguien se ofrece a llevarte en coche hasta casa. Y tú, por terquedad, llevas la bolsa así en lo alto todo el viaje que estás yendo en el coche. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno, ¿verdad? Pues Dios nos está diciendo, Cristo, que Él va a llevar nuestras cargas. Si Él nos está ofreciendo llevarlas, no tiene sentido que nosotros carguemos con todo el peso sin dejar que sea Cristo quien las lleve. Así que os invito a que podamos hacer eso en casa. Por lo tanto, nuestra mirada debe estar puesta, me repito mucho, pero porque es muy importante, debe estar puesta primeramente en Dios, las cosas de arriba. Si ves que te cuesta hacer eso, a mí personalmente hay veces que me cuesta y que parece que los problemas enmascaran todo lo demás. Te invito a que hagas la oración de David que encontramos en el Salmo 51, versículo 10, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón y Él nos invita también a que oremos si vemos que esto nos está suponiendo un problema. Asentando las bases de cómo debemos dirigir nuestra mirada hacia lo eterno, vamos a seguir ahora hacia lo que nos atañe este año, los propósitos, ¿verdad? El propósito. Empezando por cuál es tu propósito y mi propósito en esta vida. Vamos a retomar el texto de Colosenses para tenerlo a mano. A veces me vengo arriba y cierro la Biblia, tengo que volver a buscarlo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo te has vestido esta mañana? Pablo dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Somos santos y amados? Amén, sí. Claro, estamos aquí porque somos santos y amados. Esa es nuestra identidad, hermanos. Nuestra identidad es que somos santos y amados por el Señor Jesucristo. Somos hijos del Altísimo, somos parte del pueblo de Dios, con una misión en este mundo, como nos ha dicho también Gloria. Somos santos y amados y nuestro deber es comportarnos como tales.
como santos y amados. Al principio de mudarnos a Móstoles, el año pasado, el año anterior, cuando hice mi primer viaje en Renfe sola, me vi en Atocha. Vale, yo sé que vosotros estáis un poco más acostumbrados a cómo funciona Atocha, pero para mí eso era una ciudad entera. O sea, no tenía ni idea de por dónde ir y, o sea, iba más perdida que un pulpo en un garaje. O sea, no sabía qué hacer. ¿Y cuál fue mi decisión? Dije, venga, Cristina, tú sabes lo que hacer. Buscar a alguien con una camiseta lila que ponga aquí su nombrecito de Renfe, porque él me va a enseñar por dónde tengo que ir. ¿Verdad? O sea, si algún día os perdéis en Renfe, pues también os digo que es difícil encontrarles. Pero si les encontráis, son los que llevan la camiseta lila, aquí, Renfe. Esa fue mi primera decisión. Pues bueno, nosotros también tenemos que vestirnos de tal forma que los que nos vean puedan vernos y decir, este sabe a dónde hay que ir. Este está vestido como una santa y una amada, como un santo y un amado de Dios, como un hijo escogido. Él sabe cuál es el camino que debemos seguir. Y así de fácil debería de ser que nos reconocieran, como si lleváramos una chapita aquí que pusiera hija de Dios. Así de fácil debería ser, aunque a veces no lo sea. Deberíamos llevar unos ropajes, y ya no hablo de la ropa en sí, que reflejara la luz de Dios y su amor, que reflejara el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Pablo en los versículos anteriores nos dice 5 cosas que no deben llevar nuestras ropas, ¿vale? De las que no debemos de vestirnos, que son ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Las vuelvo a repetir: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Y en contraposición nos dice cómo debemos llevar nuestro uniforme. Las vestiduras que debemos llevar se componen de otros 5 elementos totalmente opuestos a los anteriores, que son importantes: afecto o compasión entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Afecto, compasión entrañables, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Pablo nos da un ejemplo sobre cómo se aplican estos nuevos vestidos y dice que se aplican, por ejemplo, soportándoos unos a otros. Leemos en estos pocos versículos unos a otros varias veces y ahora veremos por qué. Soportándoos unos a otros. Hay veces que el orgullo nos impide vestirnos de humildad. Si llevamos el afecto, la bondad, la amabilidad y la paciencia, pero no llevamos la humildad, ya no llevamos el uniforme completo. Ahí ya no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Debemos dejar de esto a un lado y de que, al igual que Dios nos perdona innumerables veces, nosotros debemos también perdonar, incluso cuando no nos piden perdón, que eso a veces es lo más difícil. Debemos perdonarnos nosotros a otros. Y además, Pablo añade que estas vestimentas tan bonitas que deberíamos llevar tienen que estar revestidas por amor. El amor es el primer elemento del fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5 y es el que nos une con los demás y con Dios, el vínculo perfecto. De hecho, los dos mandatos que nos dio Jesús fueron: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y amarás al prójimo. Hablamos de amor en las 2 ocasiones. Porque, hermanos, lo que nos llevará a crecer espiritualmente no es hacer 3 devocionales a la vez. Tampoco leer una infinidad de libros sobre crecimiento espiritual. Tampoco estudiar teología. Todo eso está muy bien. Pero lo que nos llevará realmente a crecer espiritualmente es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es poner en práctica todas esas cosas que la palabra nos enseña. Porque tener mucho conocimiento pero no ser capaz de aplicarlo es como si no tuviéramos nada. Es como si tú tienes el carnet teórico del coche, pero no te has sacado el práctico. Está muy bien que tengas el teórico, te sabrás todas las normas de tráfico, pero no puedes conducir. Entonces es necesario que el amor sea la que bañe todas nuestras vestiduras, sea la que nos una con un vínculo perfecto. Eso nos llevará a reflejar la compasión entrañable, la bondad, la humildad, la amabilidad y la paciencia.
y por lo tanto lo que nos llevará a reflejar a Cristo y a ser esa guía, esa dirección para los demás de la que hablábamos antes. Así que si quieres cumplir tu propósito en esta vida, que es la de reflejar a Cristo y predicar y darle gloria a Él, debemos vestirnos de compasión entrañable, lo vuelvo a repetir para que quede bien, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, para así poder llevar tu uniforme de Hijo de Dios con orgullo. Hemos visto, por lo tanto, cómo debe caracterizarse nuestra vida, lo que debe identificarnos a los ojos de los demás. Pero Pablo va más allá y nos dice que también tenemos un propósito nosotros como iglesia, que estamos hoy aquí reunidos. Tenemos un propósito no solamente individual, sino también colectivo, para llevarnos a que la paz de Dios gobierne nuestros corazones como el cuerpo de Cristo que somos. La paz es otro de los elementos del fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5. Y también nos llama a ser agradecidos. Lo leemos aquí en los versículos 16. En el versículo 16, de Colosenses 3. La Iglesia debería ser, por lo tanto, un refugio en medio de las guerras, un refugio de paz, en medio de una sociedad dividida constantemente. Ya es que no importa el motivo, la cuestión es confrontarse, pelearse, discutir. La Iglesia debe ser un sitio de paz. ¿Por qué? Porque tenemos puesta la mirada en Dios. Y por lo tanto, aunque nos separen muchas cosas, aunque a uno le guste José Luis Perales y a otro le guste Dua Lipa o le guste, no sé, Los Chichos, no importa. Aunque uno sea del Barça, que es el mejor equipo del mundo, y luego los otros del Madrid, no importa, no pasa nada. Porque lo que a nosotros nos une es mucho más grande que esto. Lo que a nosotros nos une es el amor de Cristo. Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta al relacionarnos también con nuestros hermanos. Deberíamos tener en cuenta que esas diferencias no pueden hacer sombra a la persona que nos está uniendo, que es Jesucristo. Asimismo, debemos también conocer la palabra. Dice Pablo que debe morar la palabra en abundancia, no un poquito, en abundancia. Antes hemos dicho que el conocimiento no es suficiente, ¿no? Que también debemos estar revestidos de amor. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Dios se revela a través de su palabra. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Y si le amamos, ¿cómo no vamos a querer saber más sobre Él? A querer escuchar qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, a querer proclamar de su amor a los demás. Por lo tanto, la palabra debe morar en abundancia porque nuestro amor por Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Aquí, además, no hay nadie perfecto. Pablo nos dice también que debemos ayudarnos a mejorar, exhortándonos y enseñándonos unos a otros. La iglesia no es un lugar donde pasar la tarde ni la mañana. No es un club, no es una peña, que descubrí el año pasado lo que eran las peñas aquí en Móstoles. No se trata tampoco de un lugar donde estar calentito porque se pone la calefacción en invierno, ni simplemente escuchar alabanzas bonitas o un mensaje bonito y irnos a nuestra casa. La iglesia somos nosotros, no es el local. Y por lo tanto, también estamos llamados a ayudarnos a crecer los unos a los otros. Aquí no hay nadie perfecto, todos vamos a fallar, todos nos equivocamos. Y para eso estamos aquí los hermanos, para enseñarnos los unos a los otros y para exhortarnos cuando es necesario. Por lo tanto, si ves que tu hermano falla, si ves que yo fallo, que cualquier persona, la que tienes sentada a tu lado, la que tienes detrás, está fallando al Señor, con mucho amor y mucha humildad, revestidos con la humildad que hemos dicho antes, y con el amor, acércate y exhórtale, enséñale, porque Dios también te manda, también nos manda a nosotros como iglesia a hacer eso. Dios nos enseña que tú no eres suficiente. Lo siento mucho. Si creías que eras el alma de la fiesta, puede ser que sí, pero tú no eres suficiente. Necesitas a Dios y además necesitas a tus hermanos. Te ha puesto en una iglesia porque necesitas
del apoyo, del amor, de la oración y de la exhortación de tus hermanos. Si todo esto que hemos visto se hace bien, nos llevará naturalmente a alabar en Dios en nuestros corazones, como hemos hecho en esta mañana, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice con salterio, arpa, pandero y danza, como nos dice el Salmo 150, pero también con batería, con piano, con guitarra, con violín, con todos nosotros, con todo lo que somos y todo lo que tenemos, alabar a nuestro Dios. De manera que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, lo hagamos en el nombre del Señor. No olvidemos la importancia de nuestras palabras. Las palabras pueden ser de bendición, pero también pueden servir para herir o para maldecir. Todo lo que decimos también debe ser para dar gloria a Dios. Porque tenemos un propósito, tenemos el propósito que debemos cumplir. Porque todo esto, ¿para quién lo hacemos? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo Dios nos pide que seamos así? Pues para el objetivo que vemos en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, para dar gloria a Dios. Ese es el propósito que teníamos nosotros en el Edén cuando Dios nos creó, el propósito que tenemos ahora aquí en Móstoles, el propósito que tendremos después cuando estemos con el Señor, dar gloria a Dios. Este es nuestro propósito, es el gran propósito y es por lo que nuestra vida debería girar, debería funcionar y deberíamos tomar las decisiones con el único propósito de dar gloria a Dios, ya sea hablando con un hermano, hablando con un desconocido, trabajando, hablando con el vecino, mostrándonos vestidos con las vestiduras de Dios que nos ha dado. De esa forma nosotros estamos llamados a dar gloria a Dios. Y esa debe ser lo que nosotros nos propongamos todos los años, todos los días y todas las horas. Dios nos creó para darle gloria. Y eso es lo que debemos hacer. Y quiero decirte algo. Hoy es día 1, hoy es domingo. Parece que por inercia nosotros hemos decidido que los propósitos se empiezan a cumplir a partir del lunes o a partir del día 1 o al año siguiente. Pero si tú fallas hoy, no tienes que esperarte al lunes. Porque Dios y Jesús nos ha dado la libertad, el privilegio de que podemos empezar de nuevo todos los días y en cada momento. El Señor nos dice en su palabra que lo único que tenemos que hacer, aunque a veces no sea fácil, es arrepentirnos, acercarnos con arrepentimiento en oración a Dios y tomar la decisión de seguirle y de glorificarle a Él en cada momento. Y ahí no hace falta que te esperes al año que viene para cumplir tu propósito. Ahora, hoy, domingo, antes del lunes, puedes hacerlo. Dios nos llama a eso. A modo de conclusión, en esta mañana hemos visto, por lo tanto, que debemos enfocar nuestras vidas mirando hacia arriba, mirando hacia Dios. Y que nuestro carácter debe caracterizarse por 5 cosas. ¿Os acordáis de cuáles eran? Compasión entrañable. ¿Qué más? Bondad, humildad, paciencia y amabilidad. Paciencia y amabilidad. Y que todas estas cosas deben estar bañadas por el amor. El amor a Dios, primeramente, y el amor a nuestro prójimo, de manera que los demás puedan reconocernos como hijos de Dios. La palabra también nos dice que sabían que eran hijos de Dios por cómo se amaban los unos a los otros, ¿verdad? Pues de esa manera nos tienen que reconocer a nosotros. Por lo tanto, debemos hacer una autoevaluación, ver qué cosas debemos cambiar en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está impidiendo que realmente podamos estar vestidos de esta forma, con estos ropajes celestiales que son lo mejor que Dios nos podría haber dado? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que los demás nos identifiquen como hijos de Dios? ¿Qué hay en nuestro carácter que le tenemos que pedir a Dios que lo moldee y lo cambie? Por lo tanto, hemos visto también las características que deben resaltarse todavía más en la Iglesia. La paz, la enseñanza, la palabra de Dios en abundancia y la exhortación también. Pero que todo esto concluya y culmine en la alabanza y la glorificación a Dios. De manera que todo lo que hagamos, y repito, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, apunte hacia Dios
para la gloria de su nombre.